Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado del día. Él es Javier Rebolledo, periodista, escritor. Hoy día, jueves, se presenta su nueva opus. Su libro nuevo se titula Los hijos del frío. Y se ha especializado Javier Rebolledo ya en, por lo menos los dos últimos libros, en buscar estos personajes especiales que son personajes que piensan de una manera pero que adoptan una figura o una fisonomía, una apariencia de ser de otra ideología para enquistarse en un sistema. En el caso de este libro vuelves a hablar sobre personas que siendo muy de izquierda o del Partido Comunista terminan siendo personas aceptadas y respetadas sin saber lo que es el pasado de esas personas, ni siquiera su actividad subrepticia por parte de ministerios y reparticiones públicas que eran propias de la ideología contraria, digamos. Exacto, son camaleones, gente formada, especialmente la lógica marxista, digamos, de la Guerra Fría de aquellos años, con severidad para transformarse en espías o agentes, digamos, dependiendo del lugar donde estén ubicados. Digo que vuelves a hacerlo porque en Camaleón, que es justamente el penúltimo libro que tú sacaste, tocaste el caso de una persona que llegó a alcanzar puestos altísimos dentro de lo que podríamos denominar la élite económica del país, siendo que él era un militante del Partido Comunista y que, bueno, derivaba, supongo, información sobre esa élite y sobre lo que pasaba ahí a su partido. Hoy día, en este libro que lanzas hoy día, Los hijos del frío, te vuelves a encontrar con personajes de ese tipo. ¿Esto es algo que tú los vas tirando a cuentagotas o se te acercan después de los libros? Es una mezcla. Por un lado yo siento que lo estaba buscando, pero por otro lado es cierto también que se me acercan, y lo que podría haber sido un libro originalmente sin algunos personajes, como el caso de Los hijos del frío, terminó siendo un libro con personajes como por ejemplo el caso del superintendente de Seguridad Social. Se incluye un capítulo ahí, el actual superintendente de Seguridad Social, que fue uno de estos camaleones, y él efectivamente se acercó producto del anterior libro del Camaleón y me escribió por el Facebook. Me dijo: Javier, leí Camaleón, existen otros camaleones, entre otros yo fui el jefe de gabinete, llegué a ser el jefe de gabinete del ministro de Hacienda de Pinochet. ¿Cuál ministro de Hacienda de Pinochet? De Seguel. Y estuvo también en el Banco Central con él y llegó a ser uno de los principales gerentes del Banco BIF de Manuel Cruzat. Estudió en la Universidad Católica, Economía, fue el mejor graduado de la Universidad Católica, premio Oscar Balich, actual premio Miguel Cast. Después fue a Manchester, en Inglaterra, donde estudió también. Es re increíble, digamos, con la lógica hoy día es como difícil comprenderlo. A mí siempre me cuesta entender estas formas de pensar, digamos, no sé si de resistir o de una ideología muy fuerte. Ahí, digamos, hay distintos casos, pero lo concreto es que él se infiltró en la dictadura de Augusto Pinochet y estuvo durante buena parte de ella entregando informes, sacando información económica de la dictadura que era traspasada al comunismo internacional, digamos, o al Partido Comunista Chileno, que estaba radicado en ese momento en la Unión Soviética. Informes que sirvieron para modelar la política que iba a tener el Partido Comunista, digamos, errada o no, durante los años 80, digamos, y su rebelión popular de masas, digamos, las diferencias también que hubo internas ahí respecto de cómo afrontar una posible salida de Augusto Pinochet del gobierno. Ese es el caso de esta persona, este nuevo camaleón, como dices tú, que entiendo se llama Daniel Palma.
Este concreto que estamos hablando es Claudio Reyes, que es el superintendente. Perdón, Claudio Reyes es el actual. El actual que apareció en el libro, se explica más o menos que mientras estaba yo investigando la vida de Daniel Palma, aparece Claudio Reyes con esta tremenda historia, y yo digo, bueno, ya que sucedió, y esto también es una especie de diario de vida de cómo fue el reporteo, el libro está construido así, entonces dije, bueno, si pasó esto y fue una especie de sincronía, lo voy a agregar y les voy a contar por qué lo agrego y qué es lo que pasa acá, así como explicándole a los lectores. Pero efectivamente el tema central del libro es Daniel Palma Robledo, que fue un altísimo dirigente del Partido Comunista, el secretario general de la Jota, en tiempos en que el Partido Comunista era una fuerza, digamos, importantísima dentro del país. Estaba entre la segunda y tercera fuerza más importante, camino a ser la primera, y toca dentro de la Guerra Fría, el gobierno de Gabriel González Videla prohíbe al Partido Comunista. Y este hombre, que era un salitrero, que representaba un poco los valores, digamos, proletarios del marxismo, y además una formación avanzada, digamos, respecto del marxismo, pasa a la sombra y comienza a incorporarse y a ser el jefe de los aparatos internos, el aparato militar comunista, en medio de este gobierno que para ellos era una dictadura, pues los había eliminado. Y en ese contexto, él es expulsado del Partido Comunista por radicalizar su postura a la izquierda de la del Partido Comunista. Por eso, demasiado a la izquierda. Demasiado a la izquierda. Entonces después aparece, muchos años después, exterminado en el cuartel Simón Bolívar, y Jorgelino Vergara, de una de las pocas personas que se acuerda cómo lo mataron, fue Daniel Palma por lo mucho que lo torturaron, digamos, por los pedazos que lo hicieron. Entonces eso fue un misterio para los hijos que vivieron la purga que le hizo el Partido Comunista en los años 50 a su papá, cómo gente se cruzaba para el otro lado de la calle, en periodos en que la purga era prácticamente como un destierro, que era muy propio también de la forma de gobernar stalinista. Este es un personaje stalinista. Esa era una época donde el Partido Comunista tenía un departamento de control y cuadros que incluso castigaba a las personas que se separaban. Era súper moralista. Era muy, muy conservador, claro. Muy conservador, claro. Muy conservador. Y Daniel Palma era también así. A él, cuando fue líder en la Secretaría General de la Jota, gobernó, digamos, bajo esa lógica, que es un mito, digamos, social de otro tiempo. El asunto es que los hijos no pueden entender por qué su papá, expulsado, cae en un centro de exterminio junto a la alta dirección del Partido Comunista, que el cuartel Simón Bolívar estaba destinado a ellos. Entonces, ahí se genera el primer misterio. Y después averiguan que su papá habría sido agente de la KGB. Y ahí me contactan a mí. Y me dicen, Javier, trata de resolver este embrollo, a ver qué es lo que sucede. Entonces, a través de la historia de Daniel Palma, este detenido desaparecido, yo empiezo a averiguar sobre cómo operó la Guerra Fría en Chile. Él es detenido desaparecido, es decir, fue muerto en Simón Bolívar, pero su cuerpo no fue encontrado. No apareció. Él es un detenido desaparecido. Entonces, ellos sumaban, digamos, al misterio de que su papá es un detenido desaparecido, no saber quién fue su papá, lo cual era un misterio horroroso. Y el libro se trata, en buena parte, hay una parte que son hijos que buscan a su padre en el fondo, que intentan reconstruir una memoria fracturada en torno a un padre que es un detenido desaparecido y el cual no saben quién fue realmente. Si fue un comunista, si fue un expulsado, si no lo expulsaron realmente, fue un falso expulsado y siempre fue agente de la KGB, o si no, ¿quién fue nuestro padre? Una buena parte del libro son entrevistas con los hijos e ir conociendo un poco cómo se construye la cabeza y la memoria en torno a este tipo de misterios, digamos, cuando la vida sucede así. Y otra parte es gente que conoció a Daniel Palma, gente que fueron detractores de Daniel Palma, amigos de Daniel Palma, y es en el fondo una narración en la cual yo voy conociendo gente alrededor de estos personajes que me permite entrar en la Guerra Fría. Me permite conocer ese periodo que es antecedente directo de la dictadura de Augusto Pinochet, y me meto con otros temas como el estalinismo, digamos, hay varios capítulos ahí que eran atingentes porque tenían que ver directamente o con lo que vivió el personaje o con su forma de pensar. Qué curioso esto que empiecen a aparecer estos personajes en tanto tiempo después, en esta forma, en una forma de libros que parecen novelas, digamos, de personajes de estos tipos que uno podría haber visto en películas, digamos. Y que haya personas de la familia que se acerquen al escritor, que yo me imagino que se acercan a ti porque tú escribiste Camaleón, digamos. Yo a los Palma los conocí antes haciendo El Mocito,
Haciendo Mocito, claro, ella, una película que hizo la Marcela Said previa a La Danza de los Cuervos. Sí. Hay un enfrentamiento, si tú quieres, o un encuentro entre Jorgelino, que podría representar de un lado a los victimarios, con la familia de un detenido desaparecido. Porque ellos, los Palmas, se habían enterado de que Jorgelino había reconocido a Daniel Palma en el centro de exterminio. Entonces, ahí nosotros los grabamos y hay un enfrentamiento o un encuentro que es bien emotivo y duro entre estos dos lados. Y esa es la primera vez que yo conozco a los Palmas. Y posteriormente nos fuimos relacionando hasta que ellos me llegan con este misterio y me piden a ver si es que me animo a escribir un libro y a resolver quién fue realmente Daniel Palma. Ahora, sácame una duda. Esto uno, qué sé yo, en el periodismo tiene que estar muchas veces sujeto a tener que evaluar, revisar y confirmar una y otra cosa cuando hace esto. ¿Cómo determinas de que algo de toda esta historia que parece tan tremendamente increíble, cuándo tú estableces de que algo es verdad y cuándo todavía puede haber algo de mito, algo de situación? En muchas cosas acá puede haber mucho de mito, sinceramente, porque es como ir reconstruyendo un rompecabezas con una pieza única, digamos, y que yo la tomo y determino que me sirve, pero también puede ser que, como hablé con mucha gente, por ejemplo, de los aparatos internos del Partido Comunista, quienes quisieron hablar por primera vez sobre Daniel Palma y sobre este funcionamiento y la influencia de la KGB en Chile. Yo asumo que me están diciendo la verdad, pero tampoco pudiera preguntarle a la contraparte, digamos, a los agentes de la KGB, si es cierto lo que está diciendo acá la gente del Partido Comunista Chileno, porque con suerte lo han hablado por primera vez conmigo. Entonces hay una suerte de aceptación, digamos, de lo que están diciendo y también una renuncia a obtener una verdad absoluta, sino que una versión, digamos, de lo que podrían ser las cosas, que es la máxima aproximación a lo cual yo me puedo acercar haciendo mi mejor esfuerzo. Ya, pero tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, ¿qué tanto crees tú de lo que está plasmado en este libro es efectivo? Yo creo que una buena parte, porque hay muchas cosas que entrevistando a distintas personas se repitieron desde distintos puntos de vista, como por ejemplo la KGB, como por ejemplo la expulsión del Partido Comunista, por ejemplo la vuelta de Daniel Palma al Partido Comunista, que eran como los principales misterios. ¿Estuvo vinculado a la KGB? Estuvo vinculado a la KGB. ¿Volvió al Partido Comunista? Volvió al Partido Comunista. ¿Lo asesinaron por comunista? Lo asesinaron por comunista. Y eso lo obtuve, digamos, desde el principio, por la evidencia de Jorgelino. Después, altos integrantes del aparato militar me lo corroboraron. Y finalmente, hoy día, hace 2 meses atrás, el Partido Comunista, después de 67 años, reivindicó a Daniel Palma, al expulsado, en el aniversario número 106 del Partido Comunista y le dio la máxima condecoración que se le puede entregar a un militante comunista, que es la medalla Luis Emilio Recabarren. Fíjate, de alguna forma toda la historia está oculta de los servicios de inteligencia, de hombres que parecen una cosa y en realidad son otra, y que se manejan desde las sombras, bajo una lógica de ejercer el poder y la política, digamos, que para mí es muy interesante, no necesariamente la comparto, pero me parece interesante, fue corroborada por la propia organización 67 años después. Fue muy bonito ver la foto en un teatro Caupolicán gigantesco, digamos, fui a reportearlo porque me contaron que iba a suceder, y ver la foto de este hombre gigantesca observando hacia el escenario y haber vivido la sombra toda la vida. La última, no sé, biografía de este personaje aparecía como expulsado del partido. Totalmente expulsado. Fíjate que fue una persona que estuvo bien de moda en los años 60, fue seguido por gente como Francisco Varela, como Humberto Maturana, por lo que te decía, él representaba lo que los jóvenes de la burguesía, en términos marxistas, buscaban en ese tiempo, como El Salvador no iba a estar jamás en la burguesía, los valores proletarios tenían que estar en el proletariado, y la mayoría de los proletarios estaban explotados y no cumplían las condiciones que tenía Daniel Palma, que era un gallo formado. Entonces lo tomaron como una especie de gurú y formó organizaciones a la izquierda del Partido Comunista, partidarios de la lucha armada, pusieron ahí algunos explosivos, le explotaron algunas cosas, hicieron ejercicio, estuvieron vinculados al MIR. Daniel Palma está muy vinculado a la formación del MIR, fue un tipo que tuvo bastante influencia ideológica en mucha gente y, como te digo, se conoce poco por su propia forma de ejercer
el poder o de hacer política. Él es abuelo de Leonor Varela. El abuelo de Leonor Varela, Francisco Varela, se casó con una hija de Daniel Palma. Y tuvieron a Leonor, sí. Y Leonor Palma también es entrevistada junto a los otros hermanos Palma respecto de cómo fue vivir con un padre así, digamos, con esta ideología. Y por otro lado también es un relato íntimo porque es un ser humano, digamos, y es un minero, y es un salitrero con defectos y con virtudes como cualquier ser humano. Entonces también es un retrato cercano, o intenta ser un retrato cercano a Daniel. Claro, en la época de la Guerra Fría, yo me imagino que eso de los hijos del frío supongo que están asociados a eso. En la época de la Guerra Fría, con un mundo dividido en dos, básicamente superpoderes, Unión Soviética y Estados Unidos, donde tú apuntabas con el dedo a quienes podían ser agentes de la CIA o agentes infiltrados del PC, y tú veías muchas de estas cosas que en una de esas eran totalmente falsas, digamos, pero parecía, hablabas qué sé yo, hablaban dos o tres frases en inglés o tenían una u otras características de un tipo, y crecía el mito inmediatamente de que este podía ser espía del otro lado. El hecho es que no se ha pillado muchos espías. Han sido... esto claro, es más parece novela de John le Carré que un hecho real. Sí, y están ahí, son muchos. Y ellos mismos me dicen, cuando los entrevisto, varios, son muchos más de los que tú crees. Y hoy día están en muchos lugares, digamos, como el gobierno o en otros lados, habiendo cumplido esa función. Ahora, ¿por qué se conoce poco? Yo no sé, puede ser por la buena labor camaleónica que cumplieron y que no les interesa, digamos, exponerse también hoy día. Sí. Ha habido otro tipo de literatura de este tipo, pero que ha sido ficción. Uh-huh. Yo me acuerdo cómo se llama el economista chileno que está en Estados Unidos hace mucho tiempo, que escribió un libro donde habla de que el gobierno cubano infiltró muchos países de América Latina con mujeres muy poderosas y estupendas, las tanias, se llama, las tanias se llamaba, que tenían como objetivo enquistarse dentro de los aparatos de los gobiernos a través de toda su coquetería y sus posibilidades para justamente sacar secretos, pero era ficción, abiertamente ficción, no posibles situaciones reales, digamos. O en las reales, la Christine Keller, me acuerdo, en Inglaterra, con John Profumo, el ministro. Sí, pues eso fue como ahí el pic del... Claro, eso en Europa ha pasado varias veces, eso de que haya amoríos que terminan siendo en realidad personas que intencionalmente se acercaron a un determinado circuito para posteriormente obtener información. El mito de la Matajari, en fin, una serie de cosas de ese tipo. Esto, ¿qué relación te genera a ti con el PC? Porque el PC me imagino que debe ser una fuente de información para, entre otras cosas, buscar verificar si todas estas cosas que te cuentan son ciertas o no ciertas. Claro. No le debe gustar nada al PC que aparezcan personas... No, el PC me ayudó en esto. O lo reivindica como, qué sé yo, héroe. Lo reivindican como un héroe de la resistencia, absolutamente. Lo reivindican como un héroe de la resistencia. Y, digamos, y hacen una crítica también a su expulsión el año 50, desde lo que son ahora. Digamos, el PC no es el mismo partido que era en el año 50, digamos, bajo la lógica de la Guerra Fría. En el aniversario que fui a este último, ni siquiera cantaron la Internacional Comunista. Entonces, también es otro mundo. A mí me llamó la atención eso, pero es otro mundo con otra convocatoria, digamos, y con algunos valores o varios valores que han ido también cambiando a través del tiempo. Gracias, Cristóbal Soto, que me mandó por Twitter el recordatorio en el coágulo en la mañana, está medio lento. El autor del libro ese es el economista Sebastián Edwards, que está en Estados Unidos y que él hace un libro sobre las tanias. Y con un poco más o menos de estas cosas, pero todo es novelado. Lo notable es cuando uno trata de seguir una pista y tú te das cuenta, o por lo menos tú planteas que esto todo es verdad. Claro, o sea, o que hay bastante verdad, digamos, hay bastantes cosas que se cruzan y que uno las va corroborando. Sí. Oye,
Hablemos un poquitito además de tu situación. Pues tú estás en este momento querellado por un libro anterior. Sí. ¿El juicio qué? Me ofrecieron en la audiencia de conciliación bajar la condena de 3 años de presidio a 1 año y medio y ya no pedir disculpas públicas, sino que retractarme o bien corregir la edición para ediciones posteriores. No aceptamos, digamos, ni la rebaja a la condena, ni tampoco corregir la edición, por ende no se llegó a acuerdo, y eso significa que el 9 de octubre se lleva a cabo un solo juicio, digamos, con el juez al medio, sin fiscal y sin defensor, sino que cada parte con sus pruebas. En este caso nosotros con Farideh Serán va a estar como del lado un poco de la parte de que me alegan, digamos, como el ánimo de injuriar a esta persona. Ahí la vamos a citar a declarar la Policía de Investigaciones, el ex jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, que va a dar un poco cuenta de cuando estos agentes se retractan de los peores crímenes que han confesado, un poco cuál es la tesis de ellos, de por qué se retractan y por qué tanto se retractan. Sí, digamos un poquito de qué se trata, por qué claro. Se colocan esta este caballero... yo lo esto que de un libro, él aparece mencionado en Camaleón. En Camaleón, en el penúltimo libro. En el penúltimo libro. Entonces, ahí existe el testimonio de un agente del Servicio de Inteligencia Militar que señala que vio a Raúl Quintana Salazar, preso hoy día en Punta Peuco, teniente coronel de ejército representado por Juan Carlos Mans, abogado del Mamo Contreras. Lo ve en Tejas Verde, en un lugar de tortura, introduciéndole una zanahoria en la vagina a una mujer, una mujer que hoy día desaparecida, una mujer uruguaya. Entonces, esto él lo ratifica en una declaración posterior, también judicial, en la causa de uruguayos, y posteriormente en una tercera instancia se desdice parcialmente frente a Quintana Salazar y dice, en realidad yo no te vi hacer esto, en realidad yo escuché que tú hiciste esto y no me acuerdo quién me lo dijo. Entonces, la cuestión quedó ahí, la acusación se retiró, y Quintana Salazar efectivamente no fue condenado por ese hecho. Ahora, ¿qué es lo que hice yo? Yo puse la primera declaración de este agente y no puse, digamos, que se retractó por los motivos que te enuncié anteriormente. Me quedé con su declaración original. Entonces, lo que están pidiendo ellos es que yo ponga que Raúl Quintana Salazar no fue condenado por este delito y que se retractó la persona que lo había denunciado. ¿Cuál es el problema para hacer eso? Que a mí me parece, y por lo que yo vi, digamos, es que es una estrategia judicial. ¿Por qué? Porque cuando una persona como este caballero, Gregorio Romero, ve lo que vio, eso lo convierte no en testigo, sino en cómplice. E incluso, para algunos ministros, en autor. Entonces, muchas veces he visto como abogados como Juan Carlos Mans, que hoy día se está querellando en mi contra, que representa a la parte querellante, le han dicho exactamente esto a los agentes de la DINA. ¿Sabes qué? Tú que confesaste esto no te transforma en testigo, esto te transforma en cómplice. Así que, ojo, en vez de poner toda esa explicación tan engorrosa, digamos, respecto de quién y agregar un párrafo completo para darle toda la explicación al asunto, yo me quedé con la declaración que él dio. Su primera verdad, si tú quieres, cuando lo agarraron muerto de susto y lo citaron a declarar y confesó lo que había visto, eso y muchas otras cosas más, eso fue lo que puse. Al margen de la explicación que tú das ahora, ¿no estableces tú como un hecho, o no establecerías tú como un hecho de la causa, el que él tuvo una retractación posterior? Claro, no lo haría. ¿Por qué? Si eso efectivamente es un hecho. Claro, es un hecho como hay un montón de otros hechos, digamos. Sí. Está lleno de hechos. Ya está en la prensa, ya lo sabe todo el mundo, lo estoy diciendo acá. Eso fue parte del contenido y el criterio que yo tuve al momento de hacer el libro, digamos. Como te digo, es un hecho, como también está lleno de otros hechos y otras opiniones que yo podría poner al medio, o como por ejemplo podría poner también Raúl Quintana Salazar
no fue condenado por el asunto de la zanahoria, es verdad, en el caso de esa mujer, pero sí fue condenado en el mismo caso, que tampoco lo puse, digamos, pero sí fue condenado en el mismo caso de esa mujer por hacerla desaparecer. Está condenado por la desaparición forzada de esa mujer. ¿Eso qué significa en la práctica, conociendo la forma de operar de la DINA? Haber asesinado a esa mujer primero, o bien haberla subido a un avión viva y haberla tirada amarrada de un riel de un tren. Ahora, si la familia de Raúl Quintana Salazar quiere que yo haga eso, digamos, lo que le explico es que la condena por haber hecho desaparecer a esa mujer es mayor que el asunto de la zanahoria. Digamos, si su honra es lo que le importa, también debiera referirme a los otros 20 años que tiene en condenas por tortura y por desaparición forzada de 6 personas más. Sí, no, yo lo que te estoy planteando son hechos factuales, digamos, sí. En donde eventualmente tú vas a enfrentar a un juez, ¿verdad? Sí. Él, eventualmente en este juicio, que es de una sola situación, te puede preguntar si es que el hecho factual es que él se retractó. ¿Por qué no en ediciones posteriores, además, no se agrega eso con tu propia interpretación de cuál puede ser la razón por la que se retractó? Que es lo que tú acabas de contar recién. Claro, podría llegar a ser si es que yo considerara, tal como él se puede considerar desagraviado, digamos, respecto de ese delito, si es que yo, digamos, tuviera la intención y el espacio de contar, digamos, en un par de páginas más probablemente, todo lo que este hombre hizo y por qué lo hizo, digamos, ahí probablemente podría quedar más equilibrado, pero te aseguro que eso no es lo que está pidiendo la familia Quintana Salazar. Lo que ellos quieren es que yo no haga el contexto, sino que simplemente señale que este gallo se retractó. En el fondo lo quieren limpiar. Si lo que quieren hacer, o sea, si es que a mí me dan el espacio y me obligaran de alguna forma, o la ley me obligara a resolver esto, lo que tendría que hacer, como te digo, es desenmascarar una estrategia judicial, por un lado, que no me di, si tú quieres, digamos, no le di en el libro el espacio que pudiera haber tenido, entre otros motivos porque este libro no trataba sobre el tema de Quintana Salazar. Quintana Salazar está tocado en realidad en El despertar de los cuervos. Ahí está todo el contexto respecto de quién fue realmente Quintana Salazar. En este caso lo que hice fue un esbozo, porque el personaje era Mariano, y Mariano había conocido a Quintana Salazar, había sido parte de las personas que Mariano ocupó para hacerse su camuflaje de camaleón. Pero en El despertar de los cuervos, que parece que la familia Quintana Salazar no lo leyó, ahí viene buena parte de la historia y cómo era Quintana Salazar en Tejas Verdes, no solo con las mujeres, digamos, sino que con los hombres y las mujeres y en el centro de tortura. Sí. Bueno, este juicio, ¿cuándo tiene lugar? Es el 9 de octubre a las 10 de la mañana, si no me equivoco, en Pedro Montt. ¿Y quién es tu abogado? Mis abogados son Alejandra Riaza y Paulo Olivares. Alejandra Riaza fue la abogada que llevó la causa Tejas Verdes. Tortura. Y esto tú dices que es una sesión única. Claro, es un delito de acción privada que le llaman, en que... Todas las querellas por injuria y calumnia son delitos de acción privada. Claro, entonces no ponen ni fiscal ni defensor. Cada parte va representada, digamos, por sus abogados. Se hacen las acusaciones, los descargos correspondientes en el lugar, se cita a los testigos y en ese mismo momento se dicta sentencia. Sí. Así que voy a esperar mi sentencia el 9 de octubre. Lo que tú dices que están pidiendo ¿cuánto? Un año y medio me rebajaron. Un año y medio, 541 días. Fue la oferta, sí. 541, por lo tanto, lo peor que te puede pasar es que tengas que ir a firmar a algún lado un determinado tiempo. Sí. Pero no sé si reclusión, eso es gente que a veces duerme en los fines de semana, no sé. No, tienes un... Solo firmar. Un registro periódico en eso. Pero va a ser un tema y ¿cuánto todavía queda? Falta un poco todavía para el 9 de octubre. Claro, ahora se ha abierto la posibilidad, hemos hablado con el Colegio de Periodistas, con diputados, etcétera, de esta cuestión de tener que enfrentar penas corporales por el delito de injuria, digamos, porque ahora yo me he informado un poco más que en otros lados, digamos, en que se ha querido proteger a los ciudadanos de esto que denuncian y a los periodistas. Esto ha pasado a la justicia civil, es decir, si tú te sientes injuriado, bueno, demándame, te tendré que pagar si me equivoqué, corregiré las ediciones posteriores y se tomarán ese tipo de medidas,
pero no te meto preso, digamos, por llevar a cabo esta labor. Julia, la columna todavía siguen siendo delitos penales también. Sí, pues. Sí. Ese es el asunto. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa y sobre todo también al resultado de tu libro Los hijos del frío. Que se lanza hoy. En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estás cordialmente invitado, ojalá que puedas ir a las 19 horas. En esa hora parto en la barra con mi programa. Bueno, sí lo he visto. Está bueno. Así que parto de 7 a 8. Ajá. Pero el libro te prometo que lo leo este fin de semana. Bacán. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5.